Muy buen día para todos y para todas, espero que estén bien. Bueno, voy a continuar con lo que habíamos terminado la clase de ayer. Ayer habíamos hablado, voy para atrás, de la clavícula, habíamos comentado sus partes, sus caras y lo que íbamos a visualizar en una radiografía. Además de eso, nombramos los tres tipos más comunes de fracturas en sus diferentes partes. Habíamos comentado por qué se fracturaba con más frecuencia en un lado que en otro. Y habíamos comentado cómo sería el proceso de recuperación de ese hueso fracturado, lo que se conoce como una osteosíntesis, la unión de un hueso que ha sufrido una fractura o una lesión. De estas posibles soluciones ante la fractura, comentamos tres posibilidades, que eran lo que era la inmovilización con algún cabestrillo, como es este, inmovilización de la zona cuando se trataban de fracturas que no estaban desalineadas, que no tenían angulación ni desplazamiento, o sea, fracturas más simples en los cuales se conservaba relativamente la forma del hueso. Después habíamos hablado de otra solución, que era la colocación de osteosíntesis interna. La osteosíntesis interna era esta serie de placas que vemos acá y los tornillos que sujetaban esa placa al área afectada. Habíamos comentado que siempre el foco de fractura iba a quedar en medio de la zona de osteosíntesis. Nunca un tornillo podía estar en la zona de fractura. Bien, entonces la osteosíntesis interna se encargaba de alinear los fragmentos fracturados para que se recupere el hueso y posteriormente se forme lo que conocimos como callo óseo. ¿Qué es esto que tenemos acá arriba? Un callo óseo es una secuela, una marca que queda en el hueso visible en las radiografías posterior a una fractura. Dijimos que el proceso de recuperación ante una fractura era tres fases a ver más adelante, que se basaban en la inflamación, la reparación y por último la remodelación. Entonces siempre posterior a una fractura íbamos a tener una mueca, algo visible en el hueso que nos permitía identificar que ese hueso o tiene una fractura o la tuvo hace un tiempo. Bien. Y la última posibilidad de solución ante fracturas eran los fijadores externos. Nombramos la inmovilización, la osteosíntesis interna y también comentamos los fijadores externos. Los fijadores externos eran una osteosíntesis, lo mismo que nombramos recién, solamente que en vez de ser interna, en vez de estar dentro de la piel del paciente, como vemos acá, en esta imagen, en vez de estar dentro de la piel del paciente, los fijadores externos se encontraban en la parte externa, visibles, acá está la imagen, visibles en la superficie de la piel, no en la profundidad. Acá no se hacen aperturas, no se ve cicatrices, lo que se ve simplemente son huequitos o puntos en la piel del paciente en donde se meten estos tornillos largos. Dijimos que los fijadores externos eran fijadores que iban a estar de una forma temporal, no son permanentes, y se utilizaban para lo mismo que la osteosíntesis interna, alinear los fragmentos o dejarlo lo más alineados posibles para que esta unión que queda acá, esta unión que queda acá, quede lo más recta o lo más parecido antes de fracturarse que sea posible. Bien, eso lo que hace es que justamente el primer proceso, que era el proceso inflamatorio, lo primero que sucede cuando se fractura el hueso, es que después vienen todos los tejidos vasculares a irrigar esa zona para nutrirla, para que pueda recuperarse, y por ende, si no están alineados los fragmentos y la lesión, además de ser ósea, se transmite a lo vascular, puede que si no recibe suficiente sangre, la zona se sufra de necrosis, que dijimos que era la muerte celular, cuando una célula no recibe nutrición suficiente como para sobrevivir y se muere. Por ende, muere el tejido y muere lo que vendría a ser la zona de, de la fractura. Y termina eso, como comentamos ayer, en la amputación. Bien. Entonces, estos eran los fijadores externos, que era la tercera posibilidad a tratar una fractura y que se hacía únicamente en casos en donde, por ejemplo, el paciente cae a las 3 de la mañana, es una hora en la cual el centro de esterilización no está funcionando y por ahí los materiales no están presentes. Entonces, se hace como de forma temporaria hasta que se planifique una buena cirugía con los materiales necesarios para determinada fractura.
Bien, entonces eran siempre temporales, iban a estar en el paciente, pueden ser varios días, puede ser una semana, puede ser hasta un mes, realmente sí. Por ahí también puede ser casos de pacientes que los huesos no toleren una cirugía interna o que el paciente no tolere la anestesia, la alergia a la anestesia también puede ser, que se realicen este tipo de osteosíntesis. Bien, entonces son casos puntuales, pero son bastante frecuentes. Bien, los vamos a ver cuando veamos. Hay veces que hay gente en la calle, posta que opera o que se ponen fijadores externos en el hospital en ACE, en el público, y por ahí nunca más se va a hacer el control, nunca más concurre a emergencia, nunca más concurre a la consulta, y anda por la vida con este tipo de fijadores externos. Se puede vivir perfectamente, pero como es una apertura en la piel, bueno, está todo el tiempo expuesto a que alguna infección puede meterse adentro de esa herida. Entonces, ¿se puede vivir con un fijador externo para toda la vida? Se puede vivir. No es lo correcto, no es lo mejor. Pero si ven a alguien con esta estructura metálica en la parte visible de la piel, arriba de la piel, en el brazo, en la pierna, donde sea, ya saben que se tratan de fijadores externos y de que ese paciente tiene una fractura en la región donde están los metales. Perfecto. Y por último, para repasar lo que vimos ayer, habíamos comentado, ujú, habíamos comentado que cuando se trataba una fractura de forma correcta, el callo óseo lo que hacía era formar un puente entre los fragmentos fragmentados. Es decir, que si la fractura estaba en este punto, tenemos un fragmento por acá y otro fragmento por acá. Si la fractura o estos fragmentos no son alineados, es decir, este fragmento no desciende hacia abajo y queda alineadito con el puente que se va a formar óseo, es decir, la reparación ósea, la remodelación ósea, va a quedar deforme, como se ve en esta imagen, generando un puente, un escalonamiento entre un fragmento y otro. Esto se observa en la superficie de la piel, porque yo les comenté que la clavícula era una estructura ósea superficial, palpable, subcutánea, debajo de la piel. Era una estructura ósea conocida como reper anatómico. Entonces, esto se ve en la piel como un huevito. Bien, vamos a ver en la parte de la superior del tórax y lateral un huevito en la superficie de la piel. Y está asociada justamente a una fractura no tratada. Cuando la fractura es tratada, a ver si tengo alguna imagen, los fragmentos deberían verse alineaditos. Opa, deberían verse alineaditos, como se ve acá. Entonces, esta es una fractura que presenta alineación de los fragmentos y por ende, si no se opera, si se coloca inmovilización, el callo óseo va a aparecer por acá y va a dejar una anatomía parecida a la anterior de la clavícula. Pero cuando esta fractura, como vemos acá, no es tratada, el puente óseo se va a formar acá. Se va a reparar el hueso y va a quedar la imagen que acabamos de ver recién, una estructura deformada. Además de eso, ya que estamos, que la estoy viendo acá con bastante calidad, vemos como viene por acá una estructura que se modifica justamente por la fractura que hay en la clavícula. Esto es una musculatura, esto es muscular, es una estructura muscular de agua que se ve perfectamente. Dijimos que las partes blandas no se podían estudiar con bastante detenimiento en la radiografía, pero como ven, indirectamente sí que se puede apreciar la musculatura y por ende se puede decir que además de la fractura, las partes blandas asociadas a esa clavícula, alrededor de esa clavícula, están viéndose afectadas, como es este caso de esta parte blanda. Bien, y a su vez acá lo mismo, vemos una división de colores donde tenemos tejido graso externamente, tejido muscular internamente, dos densidades que se ven diferentes. Muy bien, y por acá los últimos ejemplos. Fractura de brazo no tratada, un puente óseo que deja el hueso deforme, la mueca de que hubo una fractura ahí. Fractura de brazo tratada, hay una mueca, hay un cambio en la composición ósea, a nivel de lo que es cortical y medular, se ve un cambio en la cortical y medular, pero se ve que está todo alineado y no hay deformación ósea. Fractura no tratada, fractura tratada. Bien, perfecto. Y sería todo en cuanto a lo que dimos ayer y al repaso de la clase. Ahora sí vamos a meternos con el siguiente hueso. Si se acuerdan ayer, hablamos que íbamos a comenzar hablando de lo proximal hacia lo distal. Lo proximal vendría a ser lo más cercano al centro del cuerpo. Tengo la línea que divide mi cuerpo en derecha e izquierda, es decir, una línea sagital media, un plano sagital medio. Recuerden, sagital divide en derecha, voy a poner acá, derecha
e izquierda del cuerpo. Y sagital medio es que pasa por el centro del cuerpo, no que pasa por cualquier plano sagital, ¿bien? Sino que pasa por el centro perfecto de nuestro cuerpo, sagital medio. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar desde lo que me queda más hacia, hacia proximal y después nos vamos a ir alejando hacia distal. Entonces, lo primero que nombramos ayer fue la clavícula, comentamos su forma, sus caras, dónde estaba ubicada y el tema de cómo se veía en en la radiografía. Y ahora nos queda hablar de lo que está pintado en amarillo, que forma parte de la cintura escapular posteriormente, que es la escápula o también conocida como el omóplato. Entonces, nombrando a la clavícula y a la escápula, ya podemos completar lo que vendría a ser la primera porción del miembro superior, que es la cintura escapular. Anteriormente palpable la clavícula, posteriormente palpable también en ciertas porciones la escápula o el omóplato. Entonces, la clavícula, hueso horizontalizado con sus porciones, sus extremidades. Anteriormente, yo sé que está anteriormente, les dije ayer, porque conozco la anatomía, pero realmente si veo esta radiografía no sé qué hueso está adelante y qué hueso está atrás, porque es una imagen en 2D. Yo no sé si esta radiografía se hizo en AP o en PA, en anteroposterior o en posterior-anterior, no lo sé, pero yo sé anatómicamente que la clavícula se encuentra en la región anterior. Y por acá atrás, que se los pinto en otro color, va a estar la región escapular, que tiene una sección por acá. Todo esto que les pinto es la escápula. Esto y esto. ¿Tá? Y todo esto que está acá. Esa es la región escapular. Y es lo que vamos a comentar hoy. Vamos a hablar de la escápula y obviamente las consideraciones radiológicas, cómo se ve en la radiografía. Me voy a la escápula entonces. La escápula es un hueso que tiene forma de triángulo. Literalmente es como un triángulo. Y al tener forma de triángulo, que lo vemos acá, tiki, 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 va a tener un borde superior, un borde medial que se dirige hacia el medio y un borde lateral que se dirige hacia afuera. Va a tener tres ángulos o sí, tres ángulos que van a ser las uniones de estos bordes, un ángulo superior y externo, un ángulo superior también, pero interno, y un ángulo inferior que va a quedar mirando hacia abajo. Y a su vez va a presentar dos caras. Una cara que se dirige hacia la parte anterior, conocida como cara anterior, y una cara que se dirige hacia la cara posterior. Bien, entonces es un triángulo que presenta cara anterior, cara posterior, tres bordes, arriba, afuera y adentro, y tres ángulos, arriba y afuera, arriba y adentro, y otro inferior. La escápula, entonces vamos a decir que es un hueso que dijimos de forma triangular y se considera como un hueso plano. Acá en el perfil estamos viendo que es bastante delgadito. Entonces, por su composición, es un hueso plano, tanto por su composición ósea, que dijimos que iba a estar formado por tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto, y también por la forma que vemos. Veo que es un hueso plano, veo que es un hueso finito, entonces lo clasifico como un hueso plano. Se encuentra, como dijimos, en la cara posterior del tórax y también se va a encontrar lateralmente. Al igual que la clavícula, es simétrico y se encuentra en las dos partes del cuerpo, derecha e izquierda. Tengo un omóplato derecho y un omóplato izquierdo. Y al igual que la clavícula, como dije ayer, lo que buscamos siempre cuando están las dos escápulas presentes o con las dos clavículas presentes es la simetría, que una se encuentre igual que la otra, ¿tá? Que una esté igual que la otra, simetría. Entonces, las escápulas deben estar también simétricas cuando observemos las dos en una misma radiografía. Entonces se encuentra posteriormente y lateralmente en el tórax y además se encuentra apoyado entre la segunda, vamos a decir que su porción más superior se encuentra en la segunda costilla y su parte inferior se encuentra en la séptima costilla. Es importante que conozcamos sobre todo la posición del vértice o el ángulo inferior de la escápula, que como dije recién se encuentra a la altura de la séptima costilla.
¿Por qué es importante? Porque es un reper anatómico, es un reper palpable, la parte posterior de la escápula, todo esto que vemos acá, es palpable y nos va a servir justamente para ubicarnos, sobre todo para hacer la radiografía que más se pide, que más se solicita en los servicios de radiología, que es la radiografía de tórax frente, y también nos va a servir para enfocarnos en lo que vendría a ser tórax perfil, también en lo que es escápula, en lo que es parrilla costal y también en la columna dorsal. Entonces, todos estos enfoques se van a identificar o se van a centrar, mejor dicho, según este borde inferior de la escápula, según el ángulo inferior de la escápula, porque sé que está a la altura de la séptima costilla. Bien, y me va a ayudar a guiarme para todos esos enfoques que le acabo de comentar. Bien, entonces, superiormente a nivel de la segunda costilla, inferiormente a nivel de la séptima costilla. Perfecto. Paso a la siguiente. Nos vamos a falta esto. Las características de la escápula, así a grandes rasgos, va a ser que en el extremo, en el ángulo, mejor dicho, superior externo, este que está acá, voy a encontrar una serie de variantes en el hueso, unas variaciones importantes, que va a ser una superficie articular, que es esta que está en color celestito, es una carilla articular, conocida como cavidad glenoidea, que ya vamos a hablar mejor de ella. Y en esta vista lateral la veo por ahí, carilla articular. También voy a tener una zona estrecha, una zona donde hay una disminución del grosor, que se conoce como el cuello de la escápula o el cuello escapular. Es este que está acá. Es la unión entre la cavidad glenoidea que recién les comenté y lo que vendría a ser el resto de la escápula o también conocida como el cuerpo de la escápula. Y además, en esta porción, en este ángulo, además de tener la cavidad glenoidea articular del cuello escapular, que es una unión entre la cavidad y la escápula, voy a tener una apófisis. Recuerden que la apófisis podía ser como no podía ser articular. En este caso no es articular, sino que sirve de inserción ligamentosa y muscular. Y es una apófisis, simplemente es una saliente, una variante en la parte superior de este hueso para inserciones. Bien, y se conoce como apófisis coracoides, a no confundirlo con el tubérculo conoide que nombramos ayer en la clavícula, que son términos bastante similares. Bien, de estas tres estructuras ya hablamos, vamos a hablar un poquito ahora más adelante. Bien, entonces, la cavidad glenoidea es la única, como ven ustedes, superficie pintada de color celeste. Por ende, es la única superficie articular que presenta la escápula. Pero como vamos a ver más adelante en articulaciones, la escápula tiene o presenta tres tipos de articulaciones y dos de ellas se conocen como articulaciones falsas porque no hay carilla articular, sino que son uniones no entre hueso y hueso, como debe ser una articulación, sino que son entre músculo y músculo. Son desplazamientos, movimientos generados entre un músculo y otro músculo. Entonces se consideran como articulaciones falsas. Las articulaciones verdaderas vendrían a ser aquellas en las cuales se contacta un hueso y otro hueso. Entonces, además de que tiene esta articulación que se ve visible acá y las dos falsas con musculatura, la escápula presenta una gran movilidad. Realmente tiene una amplitud amplia de movimientos de tanto la pared torácica como la contribución a movimientos en el hombro. Bien, le permite al hombro movimientos, sobre todo el brazo, movimientos libres, ¿tá? Nos vamos a hablar más adelante. Pero gracias a esa articulación y a las falsas, la escápula tiene una gran movilidad. Bien, vamos a hablar de los bordes. Esta es una vista anterior. Yo estoy viendo a la escápula desde adelante, vista anterior de la escápula. Bien, una vista anterior de la escápula. ¿Y qué estoy observando? Lo vendría a ser, perdón, la cara anterior, que ven que la cara anterior no tiene mucha particularidad, tiene algunas rugosidades por acá, que justamente estas variables son las que le permite al músculo insertarse ahí, cara anterior, ahí, anterior, que solamente tiene rugosidades en la superficie que le permiten al músculo insertarse ahí. Entonces, esta cara anterior también recibe el nombre, perdón, de fosa
Bueno. De fosa, perdón, subescapular. Recuerden que todo lo que es sub se refiere a subterráneo y en este caso subescapular por debajo de la clavícula. Subescapular, debajo de la clavícula. Entonces, como se llama fosa subescapular, obviamente las personas que describieron este hueso por primera vez eran muy originales y como siempre, ayer hablamos de que en el tubérculo deltoideo se inserta el deltoides. En la línea o en el surco subclavio se insertaba el músculo subclavio. Entonces, en la fosa subescapular se inserta el músculo subescapular. Bien, no se complicaron mucho en hacerle nombres particulares, son nombres sencillos que se asocian al músculo que se inserta ahí. Bien, cara anterior. En esta cara anterior entonces podemos describir una parte superior que dijimos que era el borde superior. También se puede nombrar como borde cervical, esto que vemos acá. Bien, y termina ahí, con un piquito le voy a dibujar. El borde superior también se conoce como borde cervical porque se dirige hacia la parte de las cervicales y corresponde a este borde que les voy a dibujar por acá. Acá, esto que está acá, y estas líneas que vienen por acá hasta ahí. Esto vendría a ser el borde superior o cervical. Bien, ¿y qué va a tener de característica? Bueno, este huequito que vemos ahí, que se conoce como escotadura coracoidea, ya viene parecido a esto que viene por acá, que es la apófisis coracoides, que recién les acabo de comentar. Apófisis coracoides. Bien. Es el borde de los tres, el más cortito que tenemos, si los comparamos con el resto, es el más cortito y también es el más finito y más delgado. Como les comenté, está interrumpido acá por la escotadura coracoidea y por ahí pasa el nervio supraespinoso. Es un nervio que va a irrigar musculatura. Bien, está en cercanía de la apófisis coracoides y por eso se conoce como escotadura coracoidea, pero no pasa el nervio coracoideo, pasa por ahí el supraespinoso. Y después, más hacia externamente, como les comenté, tenemos esta apófisis, la apófisis coracoides, que lo que tiene es la característica o la particularidad de que tiene la forma como de un dedo meñique semiflexionado. Es la forma que tiene, así. Pero esta apófisis coracoides se dirige hacia adelante, tiene una dirección anterior, un poquito hacia abajo y hacia afuera. Esa es la dirección que presenta siempre. Hacia arriba, después se dirige hacia abajo, hacia afuera, ahí está, hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante. Siempre se va a dirigir hacia adelante. Va a salir hacia adelante y de ahí cambia la dirección. Hacia abajo y hacia afuera. Bien, y es de esta forma que acabo de decir. Dedo meñique semiflexionado. A nivel de la radiografía siempre se va a observar como una estructura redondeada con superposición. Es esto que tenemos acá, estructura redondeada con superposición. Y se superpone justamente porque tiene una torsión, igual que tenía la clavícula, tiene una torsión sobre sí mismo que hace que el propio hueso se superponga con el propio hueso. Bien, y siempre, 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 esta coracoides que tenemos acá en forma de dedo semiflexionado, en las radiografías de frente, de hombro, va a quedar en el espacio articular, superpuesta. No hay forma de sacar la coracoides de superposición. Nosotros en las radiografías casi siempre queremos despejar, sacar de superposiciones estructuras óseas, pero hay algunas que no se pueden retirar y que van a quedar siempre en la vuelta. Una de ellas es esta apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Bien, y esas son, y por último, última particularidad del borde superior, tenemos entonces escotadura, por acá coracoidea, la apófisis coracoides, y acá arriba, por esta zona, que les dibujé un piquito, vamos a tener un tubérculo conocido como el tubérculo supraglenoideo. Supra, de arriba, y glenoideo por la glena, la cavidad glenoidea, que era esta que tenemos acá, que es la única superficie articular del hueso. Bien, acá se va a insertar otra cosita.
sí que vamos a ver más adelante, porque justamente cualquier modificación en el hueso es la inserción de alguna cosita, de algo que tiene que insertarse en esa zona. Bien, entonces, vamos a pasar ahora al borde medial, que es un borde bastante lisito. Entonces, si conectamos el borde superior con el borde medial, que es este que tenemos por acá, es el más despejado, no tiene ningún tipo de variable, ahora vamos a ver que es súper sencillito, vamos a tener entonces un ángulo, que es uno de los vértices, ¿sí? El superior e interno, el que me queda mirando hacia adentro. La zona de la glena siempre va a estar mirando hacia afuera, siempre va a ser el borde o el ángulo, perdón, el borde no, el ángulo externo, siempre va a ser el ángulo externo. Bien, entonces, el borde medial, como les comentaba, es un borde simple que transcurre de forma paralela, en reposo, en posición anatómica, de forma paralela a la columna vertebral. Es decir, que bajaría así ahí, ahí. Este borde medial es el que baja paralelo a la columna vertebral que tenemos por acá. Bien, baja paralelo a la columna vertebral. Siempre va a quedar superpuesto, por más que se intente, por más que se quiera, siempre va a quedar superpuesto a la parrilla costal en enfoques de omóplato. Entonces, esta no es una posición anatómica, por ende, esta línea que vemos por acá, acá, que baja hasta acá abajo y acá se curva, ese es el borde medial. Ahí, ahí, ahí. Bien, ese es el borde medial. Y en este caso no discurre de forma paralela a la columna porque lo que tengo yo ahí, sí o sí, es una abducción, perdón, una abducción del brazo, una separación del brazo. Lo que hago yo es levantar la mano hacia arriba para que justamente la escápula se vaya lo más hacia afuera posible y quede lo más despejada. Bien, eso es lo que se intenta. Este borde medial también se conoce, al estar paralelo a la columna vertebral, como borde vertebral, ¿tá? Por su cercanía y por su dirección, borde vertebral. Bien, y no tiene ninguna otra particularidad, lo único que va a hacer es insertar cosas. Bien, y después, por último, el borde que me queda comentarles es el borde que viene por acá. Todo esto que ven acá, tiki, 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 que es el borde externo, el borde lateral, que también se conoce como borde axilar. Y se conoce como borde axilar porque está relacionado con la región de la axila, con esta parte. Por ende, este borde que les voy a dibujar en otro color, a ver, este borde externo que está en rojo, se los dibujo por acá. Es todo esto que estamos viendo acá. La cavidad glenoidea que está redondeadita y el borde que discurre para acá abajo. Y se continúa y se une a través del ángulo inferior, este que tengo ahí, con este borde mediano vertebral. Perfecto. El borde lateral es el que tiene un poquito más de complejidad. Acá hay un poquito más de estructuras. Lo que veo en la parte superior, a continuación, obviamente, del borde superior, miren acá también se unen nuevamente en el ángulo externo. Tenemos, habíamos comentado por acá arriba, el piquito del tubérculo supraglenoideo, que estaba por encima de la glena. Bueno, en la parte inferior, por acá abajo, voy a tener otro piquito que es el tubérculo infraglenoideo. Inferior, infraglenoideo, y acá el supraglenoideo. Recuerden que el tubérculo supraglenoideo pertenece al borde superior y el infraglenoideo pertenece al borde inferior, al borde lateral, perdón. Bien. Además de eso, como les comentaba, tenemos entre el tubérculo supra y el infraglenoideo esta superficie articular, esta carilla articular que está pintada acá, que se conoce como cavidad glenoidea. Forma un tipo de articulación en artrosis esferoidea junto con la cabeza del húmero. Es una, como les comentamos, de las articulaciones más móviles del cuerpo, las esferoideas, en múltiples ejes. Bien, esa es la cavidad glenoidea. Y también les comenté que en la parte posterior de la glena, de acá de la cavidad glenoidea, o también conocida como glena, teníamos un estrechamiento que se conoce como el cuello de la escápula, que une todo el resto de la escápula con esta glena, con este ensanchamiento que forma una superficie articular.
Bien, y esas son las porciones que se ven desde una vista anterior de la escápula. Los tres bordes, los tres ángulos y toda esta saliente de apófisis coracoides, el cuello de la escápula, la cavidad glenoidea y las tuberosidades, los tubérculos superior e inferior. Ahora me voy a ir, a ver, a la cara, a ver, tengo otra imagen. Esta es la cara anterior, me voy a ir a la cara posterior, que es la que más me interesa. Pero bueno, repasando, entonces, esta es una imagen que corresponde a la imagen ilustrativa, es una tomografía en 3D. Lo que veo por acá es un ángulo, el ángulo superior y interno, supero interno, que no tenía ninguna complejidad. Acá tenemos el borde medial o vertebral que me quedaba mirando hacia la parte interna y no tenía ninguna estructura que llamaba la atención. El ángulo inferior que dijimos que se encontraba a nivel de la séptima costilla, que era extremadamente importante saber su ubicación para ciertos enfoques. Subimos hacia arriba y continuamos con el borde axilar o borde lateral, que terminaba en el tubérculo acá abajo infraglenoideo y en toda esta cavidad, que era la glena o cavidad glenoidea. Ahí está. Que como les decía, se articulaba con la cabeza humeral, recepcionaba la cabeza humeral. Y en el borde superior teníamos una escotadura en la parte más que nada externa, conocida como escotadura coracoidea, y esta apófisis que dijimos que se dirigía hacia afuera y hacia adelante, que era la apófisis coracoides. Bien, y toda esta cara que vemos acá, acá sí la podemos apreciar sin superposiciones, la tenemos como cara costal, porque mira hacia las costillas, o como cara, o fosa, voy a dicho yo, fosa subescapular con inserción del músculo del mismo nombre. Perfecto. Y ahora sí, vamos a ir a una vista desde atrás, porque esto yo estoy viendo la escápula desde adelante. Acá atrás, en la cara posterior, voy a encontrarme con una estructura llamativa que recorre de un lado al otro, acá, de un lado al otro, la cara posterior de esta escápula. Entonces, la cara posterior, lo que más llama la atención es esta impresión de esta gran eminencia ósea que se conoce como espina de la escápula. Esta espina de la escápula es hasta donde llega la flechita, hasta acá. Acá y hasta acá. Hasta que empieza a haber un engrosamiento, se conoce como espina escapular o espina de la escápula. Y tiene una dirección, si vemos, esto es lo externo, recuerden siempre que la glena la estructura o sea, o el ángulo con más estructuras asociadas va a ser la parte externa, siempre mira hacia afuera, y el borde que no tiene casi nada, que es liso, que no tiene ningún tipo de apófisis, va a ser siempre el borde interno, y por ende esto sería la parte interna. Entonces, la dirección que presenta esta espina es una dirección que se dirige hacia la parte externa, un poco superiormente, vemos que se inclina hacia adelante, y en la parte terminal, en donde termina esta espina, su continuidad, tiene una dirección hacia anterior, se va a dirigir hacia adelante. Bien, esa es la dirección que presenta la espina. Se dirige de interno hacia externo, se dirige hacia afuera, hacia arriba y su terminación levemente hacia la parte anterior. Esta espina entonces va a terminar en esta porción aplanada que tenemos por acá, que se conoce como el acromio. El acromio. Bien, esto es justamente lo que nombramos ayer en la clavícula. Cuando nombramos a la clavícula dijimos que tenía dos extremos, un extremo external o interno y un extremo externo o acromial. Bueno, acá ya vemos con quién se articula esa clavícula. Con este extremo de la espina, la clavícula vendría a estar por acá, algo así. Anteriormente, y en dirección o su extremo external en contacto con este acromio. Su extrema acromia en contacto con ese acromio. Bien, entonces la espina de la escápula finaliza en un extremo aplanado, ensanchado, más gruesito, conocido como el acromio, que articula justamente
con la clavícula. Bien, este acromion indica la parte más elevada del hombro y también es bastante subcutáneo, es muy palpable este acromion. La espina en general en todo su recorrido es bastante palpable, pero el acromion lo es con mayor facilidad. Entonces, lo mismo que pasaba con el ángulo inferior de la escápula nos va a permitir identificar algunas estructuras anatómicas de alrededor. Bien, esta espina lo que va a hacer en la cara posterior de de la escápula es dividir la superficie completa de la cara posterior en dos partes. Una parte que me queda por arriba, que es esta que tengo por acá, y una parte que me queda por abajo, que es toda esta que me queda por acá. Todo esto. Bien, estas, al igual que en la cara anterior, se van a conocer como fosas. Fosa, en este caso, infra, ah, infraescapular, perdón, infraespinosa, porque tenemos una espina, debajo de la espina, infraespinosa, ahí, y una fosa superior o supraespinosa, supraespinosa. En igual que pasaba con la fosa anterior o subescapular, que insertaba el músculo subescapular, bueno, acá pasa lo mismo. La fosa infraespinosa recepciona el músculo infraespinoso y la fosa supraespinosa recepciona el músculo supraespinoso. Características entonces, la fosa supraespinosa es mucho más pequeña en comparación con la fosa infraespinosa, lo están viendo en color amarillo, un pequeño segmento, en color verde, un gran segmento. Entonces la fosa infraespinosa es de mucho mayor tamaño que la supraespinosa, son asimétricas, no son iguales. Y sería todo en cuanto a la cara posterior. Exacto. Bien, las características entonces, una espina grandota que recorre toda toda la escápula en la cara posterior, se origina en el borde vertebral y medial y se dirige hacia la parte externa con una dirección ascendente hacia afuera y un poquito termina hacia adelante en el acromio, que se articulaba con la clavícula. Y después tenemos la división en supra e infraespinosa, en donde se insertan los músculos del mismo nombre. Bien, y esas son las características de una escápula o de un omóplato. Cara anterior y cara posterior, sus tres bordes y sus tres ángulos. De los ángulos dijimos que el más importante era el de abajo, el inferior, por su reper anatómico. Y ahora nos vamos a meter con los acromios. Dijimos que el acromion era la terminación, parece que voy a dibujar esto acá, en una radiografía, que se vea más linda. A ver, en la clavícula. Bueno, podemos dibujarla acá se ve hermosa. Entonces, repasando lo que dimos ayer, tenemos por acá la clavícula, la diáfisis, el extremo que dijimos, el extremo acromial es este, que me queda mirando hacia afuera, y yo les comenté que la clavícula se articulaba con el acromio. Por ende, esto que yo veo acá, esta porción engrosada, que sabemos que tiene una dirección hacia anterior, es el acromio, que es la terminación de la espina. Por ende, si yo continúo esto por acá, todo esto que veo acá y esta línea que se ve acá abajo, estas líneas que se ven ahí, corresponden a la inserción de la espina. La espina ahí se va a insertar. La dibujo acá, miren esta línea que viene por acá, viene por acá, viene por acá. Esta que viene por acá abajo también, corresponden todas a esta terminación en el acromion de esa espina, tiqui, 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 de esa espina de la escápula. Y esta obviamente es la articulación con la clavícula, el extremo acromial de la clavícula. Un poco más de lo mismo, miren acá. Viene el borde superior, viene el borde superior, opa, borde superior, termina en este extremo aplanado, que es el acromion, que se continúa hacia abajo, y estas líneas que veo acá, radiopacas, tiqui tiqui, corresponden a la inserción de esa espina, ¿sí? En donde se origina esa espina, el implante justamente a la escápula de esa espina escapular. Lo que veo también en otro color, vamos a hacerlo en rojo, esto que está dirigido hacia acá,
que está superpuesto sobre sí mismo, que tiene forma como justamente de dedo medio flexionado, acá lo tenemos como una estructura redondeada, lo mismo acá, estructura medio redondeada que corresponde a la apófisis coracoides. En color naranja les dibujo la glena. Acá está la glena, redondeadita, tiene forma como de gota cuando se encuentra oblicua, tiene forma oval, ahí está de lágrima o de gota. Acá un poco más de lo mismo, un borde, la parte inferior y otro borde. Ahí. Bien, esa es la glena que está siempre en relación con el húmero, o si no hay contacto, si no hay relaciones, porque hay una luxación. Y después por acá voy a dibujarle los bordes. El borde superior de la escápula, el borde superior, que no se ve muy claro acá, pero de la escápula, continúa en este caso con la apófisis eh, acromial, borde superior coincide nuevamente con el acromio. El borde vertebral, a ver, otro color. El borde vertebral lo vemos bien clarito, como les comentaba, paralelo a la columna vertebral en caso de reposo, y siempre superpuesto, acá se ve más recto, y siempre superpuesto, recto, 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 a lo que vendría a ser la parrilla costal, y acá baja de forma recta. Les borro, y va de nuevo, ahí, ahí, y ahí, esas líneas. Bien, lo que no se ve acá es el ángulo inferior, que como ven queda cortada en las tres radiografías. Y me queda el ángulo, perdón, el borde axilar o vertebral que se ve acá. Tiki, este es más fácil, tiki y tiki. Bien, borro todo, borro, 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 borro. Y eso sería lo que yo puedo describir de un omóplato en una radiografía. Recuerden que la cara superior e inferior quedan superpuestas, perdón, superior e inferior. La cara anterior y posterior, la cara torácica y la cara posterior, quedan superpuestas en una radiografía de frente de hombro. Por ende, no puedo determinar cuál es la fosa subescapular, la infraespinosa y la supraespinosa. Bien, porque está todo superpuesto. Perfecto. Y ahora sí, vamos a hablar de los tres diferentes tipos de acromion. Los acromions tienen diferentes formas. Esto que vemos acá puede estar más aplanadito, puede estar un poquito más curvado o puede presentar una curva mucho más pronunciada. La posición o la forma con la que el acromion, eh, la forma del acromion que tenemos va a ser de nacimiento, es algo hereditario, una formación ósea que ya venimos predichos para eso. Entonces, no tiene cura, simplemente tiene tratamiento y está muy asociada uno de estos tipos de acromion con los hombros dolorosos. Principal motivo de consulta de radiografías de hombro. Los pacientes que consultan con una orden de hombro casi siempre es por dolor. Hombro doloroso le decimos. Y puede estar asociado ese hombro doloroso con el tipo de acromio que presenta el paciente. Entonces es importante saber qué tipo de acromion existen, perdón, para determinar si el hombro que tiene el paciente tiene un hombro doloroso por un tipo de acromio en particular o porque tuvo una lesión ligamentosa o porque no hay nada relacionado con lo óseo. Vamos de nuevo. Tenemos tres tipos de acromio, ¿sí? Tres tipos de terminaciones de esa espina de la escápula. El tipo 1 es el más común y el que está menos asociado con dolor en el hombro. Es el tipo conocido como el acromio plano, ¿bien? Y tiene forma recta, justamente plana. En la radiografía entonces se va a visualizar rectilíneo en relación con la clavícula, que es esto que vamos a ver acá adelante. Recuerden que el acromion se articula con la clavícula. Ahí hay una unión de dos huesos, una articulación. Y este tipo de acromion es el más común, el más normal, el más frecuente, y tiene, como les dije, la terminación plana. Termina planamente. Después, acá ya dibujo la clavícula en todas, ahí tengo clavícula y acá tengo clavícula. Y después tengo el número 2, el tipo número 2. En este, la punta del acromion, su terminación, su piquito, va a presentar una estructura un poquito más curvadita, más hacia abajo, levemente curvada. Bien, y esta
Suele estar asociada con algún tipo de dolor, ¿tá? No es más, no, es bastante frecuente también como la plana, pero sí que presenta una asociación un poquito más elevada con la del dolor. Y la tipo 3, el tipo del acromio número 3, la punta del acromion termina en una forma bastante curvada, pronunciada, ¿sí? Una curva pronunciada, que hace que la punta del acromion, su terminación, quede apuntando hacia abajo, como lo vemos acá, apuntando hacia abajo. Este tipo de acromion, el tipo número 3, es el que presenta más asociación con el dolor de hombro. Y esto se da porque debajo del acromion se encuentra, a nivel de la anatomía, en verde, esta estructura, que es un espacio. Ustedes ven que no hay estructura ósea, no vemos ninguna densidad cálcica. Ahí está, ahí, que se conoce como espacio subacromial. Y acá el mismo nombre les dice que está por debajo, recuerden sub, que tiene que ver con subterráneo, acromial, del acromio. Es este espacio que me va a quedar por acá. Este es un espacio que se visualiza libre, o debería estar libre, en las radiografías de perfil escapular o el perfil de hombro. Bien, y es este espacio que veo por acá. Esta radiografía se conoce como también outlet, desfiladero, tiene muchos nombres, pero la característica o la particularidad que se observa es que la escápula adquiere una forma de Y, de Y, y acá vemos de Y, hasta acá abajo. Bien, esa es la característica de un perfil escapular y se hace principalmente para observar este espacio subacromial y para identificar la forma que presenta el acromion y determinar si hay asociación con el dolor del paciente. Bien, entonces el espacio subacromial me queda por debajo del acromion, entre el acromion vendría a ser y la fosa supraespinosa, la que me queda por encima, y por ahí pasan una serie de nervios, una serie de músculos, que si tenemos o si llegamos a tener un acromion del tipo 3, el ganchito, la terminación en forma de pico hacia abajo de gancho, hace que estos nervios se vean comprimidos, se vean afectados y generen el dolor. Bien, entonces el tipo de acromion número 3 es el más asociado a hombros dolorosos porque comprime el gancho de esa acromion, comprime los nervios y los músculos que pasan por debajo de él. Bien, es por eso que se asocia con hombros dolorosos. También ya les comento, que lo vamos a hablar más adelante, pasa lo que es el manguito de los cortos rotadores, es un conjunto de músculos que se encargan de movilizar las rotaciones del hombro y que pasan por ese espacio subacromial, algunos de ellos. Entonces, si ese espacio está disminuido, también se ven comprimidos los músculos que van a encargarse de rotar el brazo. Y el paciente obviamente se va a encontrar con mucho dolor e impotencia funcional. Entonces, fijándonos en el acrómio que tenemos en este paciente, rosado, acá estamos visualizando que se va hacia adelante y que tiene una forma bastante plana. Y en amarillo les dibujo la clavícula que viene siempre desde adelante. Yo sé que esto es anterior porque veo las costillas. Acá veo las costillas, entonces yo sé que esto es anterior. Y por ende, lo que me queda hacia atrás, donde hay aire en la parte posterior o dorsal. Y lo que tengo acá entonces, en la vista Y, que ya se los dibujo y se los comento, vendría a ser hacia adelante, acá sí puedo distinguir una fosa respecto a la otra. Hacia adelante tengo la fosa subescapular o la cara anterior. Subescapular, no se lo puedo escribir, pero hacia adelante la fosa subescapular. Hacia atrás me queda la fosa supra e infraespinosa, que iba a estar dividida por esta porción de la Y. Esa porción de la Y es la espina de la escápula. Yo sé que arriba de la espina de la escápula me queda la fosa supraespinosa, sería todo esto que ustedes ven acá, corresponde a la fosa supraespinosa, que está muy en relación con el espacio subacromial. Y todo esto que me queda por acá debajo, todo esto, es la fosa infraespinosa, siempre en la cara posterior. Fosa
subescapular en la cara anterior, mirando hacia adelante. Bien, y obviamente este palito que va hacia adelante, voy a sacar todos estos colores porque es un montón y yo ni yo me estoy entendiendo. Voy a borrar todo. Ahí, dibujo de nuevo. Tengo un palito de la I, otro palito de la I y otro palito. El palito largo, este que va hasta abajo, dijimos, fosa infraespinosa hacia atrás, fosa subescapular hacia adelante. Todo esto es la fosa subescapular, la que mira hacia la parte anterior. Pero la fosa infraespinosa va a ir desde la espina, que es esto que se va hacia atrás, desde la espina hacia abajo. Y la fosa supraespinosa de la espina hacia arriba. Este palito que teníamos acá era la espina escapular que terminaba en el acromio, que acá lo vemos. Como vemos que tiene cierta curvatura porque no es recto, sino que tiene levemente curvatura, lo asociamos a un acromio de tipo 2, que puede estar en relación con ese dolorcito de hombro, en el caso de que el paciente consulte por dolor de hombro. Bien, y esto que vemos acá, tiqui, 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 esa es la clavícula que viene de la región anterior o costal. Bien, y recuerden que este enfoque se conoce como enfoque de perfil escapular y se caracteriza por observar una Y formada por la escápula, hasta allá abajo, una Y. Perfecto. Ahí tenemos los tres tipos de forma en las cuales puede terminar ese acromio. Bien, perfecto. Y nuevamente, repasando los ángulos, dijimos que teníamos tres ángulos, uno superior, a ver, este no es, uno superior que es este, que lo vemos ahí, superior, que como ven tiene un ángulo de casi 90 grados, es la unión del borde superior con el borde vertebral, ahí lo tenemos, con el borde vertebral, un ángulo que es el ángulo inferior, que dijimos que era el palpable, miren qué bien se ve acá, ahí, que dijimos que era el palpable como repero anatómico para ciertas radiografías y que se encontraba a la altura de la séptima vértebra torácica. Y por último, el borde lateral, que es la unión del borde superior con el borde lateral o medial, que era el engrosamiento donde se encontraban tres elementos importantes. Ah, Se encontraba la apófisis coracoides, que la tenemos ahí como un dedito flexionado, superpuesto siempre ahí, molestando. La cavidad glenoidea, que es la que tenemos por acá en recepción a esa cabeza humeral, y el cuello, que era la zona estrechita entre esta cavidad y el resto de la escápula. Y ya que estoy acá, les vuelvo a mostrar estas líneas que se observan, que son estas líneas que se observan acá, que son la implantación, el origen de esa espina de la escápula, que se continuaba, como ven acá, tiqui, tiqui, hasta terminar en el acromion. La forma del acromion, el tipo de acromion que tienen, si es un acromion plano, curvo o engancho, que fue lo que vimos recién, se va a dar siempre con una radiografía de perfil. ¿Tá? En un frente no podemos saber qué tipo de perdón, de acromion tenemos. Siempre tenemos que hacer un perfil para determinar si es del tipo 3 o tipo gancho, del tipo 2 o tipo curvo, o del tipo 1 o tipo plano. Bien, plano, curvo, gancho. Siempre se hacen los perfiles para saber si es uno o si es otro. Perfecto. Entonces el ángulo lateral presenta la cavidad glenoidea, el cuello y también la apófisis coracoides. Ay, no puse los dos a la vez. Radiografía de frente, entonces, de hombro. Veo despejada la clavícula y la escápula con sus tres bordes y sus tres ángulos. Radiografía de perfil, observo la Y y lo que puedo visualizar o diferenciar es
cara anterior y cara posterior. Esto que se dirige hacia adelante, si lo continúo acá, es el húmero. Bien, es la porción superior, epífisis proximal y diáfisis proximal del húmero. La escápula, como dijimos, forma de Y. Acá la tenemos. Y ahí. Observo nuevamente hacia anterior las caras o fosa subescapular, y en la parte posterior, dividida por la espina, tenemos infraespinosa y supraespinosa. En relación con la fosa supraespinosa, tengo también el espacio subacromial, que me queda por debajo del acromion que está por acá. Bien, ese también tiene forma aplanada, levemente curva, o sea, más que nada aplanada, así que es del tipo 1 este tipo de acromio, que se contactaba con la clavícula, que es este hueso que viene por acá. Bien, y esas son las características. En el frente puedo ver los bordes y los ángulos, en el perfil puedo ver la espina y las caras o las fosas. Perfecto. Ahí están los dos juntitos. Ya que estoy también acá, les iba a mostrar cómo se observa la apófisis coracoides, que dijimos que en un frente quedaba acá, todita fusionada ahí, media deforme, superpuesta siempre, y en el perfil vamos a ver su dirección hacia anterior. Ven que acá viene y se dirige hacia anterior esto, que tiene forma como de dedo semiflexionado. Bueno, esa es la apófisis coracoides. Y acá vemos cómo se dirige hacia la parte de las costillas o hacia la parte anterior, que hemos dicho que tenía una dirección hacia arriba, hacia adelante y un poquito hacia afuera. Acá vemos que se dirige hacia afuera y acá vemos que se dirige hacia adelante. Bien, las diferentes direcciones que presenta. Perfecto. Entonces, las consideraciones radiológicas que tenemos que tener en cuenta es que la radiografía de escápula, tenemos radiografía de frente y de perfil escapular, en donde intentamos despejar lo máximo posible la escápula. En el frente jamás vamos a poder despejar el borde vertebral o el borde interno de la escápula. Ese no va a quedar nunca despejado porque va a quedar siempre superpuesto a la parrilla costal, siempre, ¿sí? En un frente. Lo que vamos a poder delimitar son los ángulos, los bordes y todos estos elementos que están escritos por acá. Vamos a poner entonces en color, vamos a poner en color azul la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea en el frente quedaría con forma ovalada. Acá la tenemos, con forma ovalada. Y está siempre en relación con la cabeza del húmero. En el perfil tengo la cabeza del húmero acá dibujadita hermosamente ella, tiki, tiki. Por ende yo puedo topografiar, esta es una palabra nueva, topografiar, es decir, aproximadamente la ubicación de esa glena, y estaría por acá enfrentada a esa cabeza humeral. La topografía es una forma de delimitar el área aproximada en donde estaría esa cavidad glenoidea. No es puntual porque yo realmente veo un coso blanco, no veo delimitado con claridad los bordes de la glena, pero sé que está enfrentada a la cabeza humeral, entonces aproximadamente digo que la cavidad está en esa zona, pero porque yo sé que está ahí. Bien, eso es la topografía. No verlo con claridad, pero saber que se ubica ahí porque conozco la anatomía. Después tengo el cuello escapular, lo vamos a dibujar en amarillo, cuello escapular, que era esta zona de estrechamiento entre la diáfisis, entre sí, el cuerpo, y entre la cavidad glenoidea. Se ve solamente en el frente, en el perfil queda superpuesto. La espina escapular, dijimos que recorría desde un extremo hacia el otro. Acá tenemos estas líneas radiopacas que son las que coinciden con el origen, y ahí lo dibujo. Todo eso es la espina. Todo esto que ven acá es la espina. Ahí está. Después tenemos el acromion, vamos a dibujar rosadito, el acromion, que era esta terminación que está enfrentada a la clavícula, el ensanchamiento de esto verde que era la espina, y acá tenemos el acromion con su forma. Ahí está. Les voy a pintar en color verdecita la clavícula, ahí, y esta es la clavícula. Y por último la coracoides, que la vamos a dibujar en color celestito. La coracoides, que es esta superficie que me queda acá, media deforme, con forma redondeadita,
tiki tiki, eso que tengo ahí, y que en este caso se va a dirigir acá hacia anterior. Y ahí está, la apófisis coracoides. Lo que me quedaba era nuevamente repasarles el tema de los bordes. Borde axilar, por ahí, borde vertebral y el borde superior que coincide en este caso con la espina escapular. Y en el caso de el perfil, podemos determinar fosa, todo esto, fosa subescapular mirando hacia adelante, debajo de la espina, fosa infraespinosa y encima de la espina, fosa supraespinosa. Todo este espacio relacionado también con el espacio subacromial, por debajo del acromio. Y por último, para terminar con la escápula, vamos a nombrar, como hicimos con la clavícula y como dijimos que íbamos a hacer con cada hueso, los puntos de osificación, que son simplemente los puntos en donde el hueso empieza a formarse. Cuando hablamos de la clavícula, habíamos dicho que la misma tenía osificación intramembranosa, que ya nacíamos con la clavícula formadita. Esta es una imagen de la clavícula bien formada en un pediátrico, y esta es la de un adulto, y la forma era similar. Pero cuando hablamos de la escápula, acá vamos a tener la apófisis coracoides, la espina, vamos a tener ciertos relieves, ciertas variables que sí o sí van a requerir de centros de osificación secundarios en este caso. Los centros de osificación primarios, en el caso de los huesos planos, van a ser, y los secundarios, van a ser en estos accidentes óseos. Bien, ya que nosotros nacemos con el hueso plano formado, pero lo que no está formado son los accidentes óseos. Entonces, se van a formar puntos de osificación en la apófisis coracoides, está mal, coronoides no, coracoides, acá lo mismo, coracoides, ¿está? Puntos de osificación, en este caso, en los ángulos y en el borde medial. Esos son los puntos que nacen de forma externa al que nacemos, con los que nacemos. Son puntos de osificación externos. Aparecen aproximadamente al momento del nacimiento. Miren acá como tenemos una forma, que sería la apófisis coracoides, es un circulito en la parte superior, que no está del todo formado, pero ya está bastante agrandadito. El borde inferior no se ve tan claro, pero también está ahí, y el borde medial o vertebral también está bastante formadito, se ve bastante la línea paralela. Entonces, todos estos nacemos con todos estos puntos de osificación y terminan funcionándose a partir más o menos o aproximadamente a los 15 años. Cuando tenemos 15 años, todas estas apófisis y estos bordes se ven fusionados y se ven completamente como, como un hueso maduro o un hueso de un adulto. Bien, entonces nacemos con todos estos puntos de osificación, pero se forman o terminan de osificarse por completo el hueso aproximadamente a los 15 años. Bien, como un promedio. Perfecto. Y eso vendría a ser todo respecto a lo que es escápula. Bien, creo que quedó todo bastante dibujadito. Lo que voy a hacer ahora es introducirme un poco en lo que es el húmero, a ver si me da tiempo para dar la proximidad, que es la parte de la epífisis proximal, y ya continuamos con el resto del lunes. Entonces, hablamos de la cintura escapular por completo, comentamos que era anteriormente la clavícula ya nombrada, ahora nombramos posteriormente la escápula, también ya nombrada. Acá. Ya nombramos a estos dos. Vamos a seguir hacia distal, ahora nos vamos a ir hacia la mano. ¿Qué hueso nos queda ahí? El hueso del húmero o de la región del brazo. Yo les comenté ayer, cuando la radiografía diga brazo, lo que nosotros tenemos que abarcar es el húmero, desde su epífisis proximal hasta su epífisis distal, por completo. Y ahora entonces nos vamos a meter con el húmero. El húmero, como se vio en esa imagen, se ve que predomina lo que es la longitud sobre las otras dimensiones. Y la clasificación entonces de este hueso va a ser de un hueso largo. El húmero se considera entonces como un hueso largo con una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Las epífisis suelen, suelen ser, como ven, más
ensanchadas, mucho más gruesas que lo que es la diáfisis. Y volvemos al tema, los huesos, como pasaba con la clavícula, los huesos suelen ser más débiles o estar más propensos a fracturas en las diáfisis, ¿tá? O en zonas de transición, como son los cuellos. El cuello escapular es la zona más delgada que une a la cavidad con la escápula. Pues lo mismo, los cuellos, que son pasajes entre las epífisis y las diáfisis, suelen ser estrechas y por ende también suelen ser lugares con bastante frecuencia de fracturas. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que decir a grandes escalas del húmero es que va a articularse proximalmente con la cavidad glenoidea que recién les acabo de comentar. Acá vemos una estructura ovalada que corresponde a la cavidad glenoidea y es justamente la que recepciona la epífisis proximal de este hueso. Distalmente, oh, distalmente vamos a encontrarnos con otra articulación, que es la articulación conocida como la articulación del codo, en el cual la epífisis distal articula con el radio y con el cúbito. El radio siempre es externo, y el cúbito siempre es interno. Perfecto. Bien, entonces articula con la escápula únicamente y articula distalmente con radio y cúbito. Bien, y es el único hueso que obviamente está formando parte del brazo. Esto es una radiografía entonces de frente de brazo o frente de húmero. Decimos brazo porque además de ver el hueso, miren acá cómo se ven hermosamente marcados el bíceps, el coracobraquial, bien, todas estas musculaturas de la región del brazo se ven con claridad. Se ve la diferencia entre músculo y lo que me queda por afuera o grasa. Bien, acá el contraste de grises, diferentes densidades. Bien, entonces rápidamente vamos a ir a la parte o a la epífisis proximal. La epífisis proximal de la región del húmero presenta una cabeza humeral. Ayer nombramos los diferentes accidentes óseos y dijimos que la cabeza era sí o sí siempre una estructura articular y que iba a estar por ende cubierta, como se ve acá, por todos los elementos que justamente presenta una articulación que en este caso es de una cabeza muy móvil. Las cabezas dijimos que estaban asociadas a articulaciones enartrósicas o esferoideas. Entonces, las articulaciones con más movilidad eran las enartrósicas o esferoideas, y por ende la cabeza tiene que estar recubierta por líquido sinovial, membrana sinovial, pliegues sinoviales, todos esos elementos que caracterizaban a las articulaciones muy móviles. Bien, entonces presenta una cabeza articular bien redondeadita, esférica, perfecta, que va a estar articulándose con la glena de la escápula. Ah, que tengo la imagen por acá abajo. Ahí, papá. Con la glena de la escápula. Entonces acá tengo una estructura hermosamente, perfectamente redondeada, que yo ahora ya sé que es la cabeza humeral, que va a estar articulándose con la glena escapular. Cabeza humeral, estructura articular. Y después voy a tener dos tubérculos. Los tubérculos acá se van a conocer como el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo mayor se nombra como el troquíter y el tubérculo menor como el troquín, algo más chiquitito, el troquín. Bien, no son superficies articulares en este caso, pero sí presentan rugosidades. Acá tenemos el troquíter y el troquín. No son articulares, como os dije, son superficies rugosas para inserciones ligamentosas y musculares. Acá estos dos, al troquíter y al troquín, es donde van a ir a insertarse los músculos del manguito rotador. Bien, entonces, del troquíter, perdón, o del de mayor tamaño, vamos a decir que se encuentra en la parte externa de esa epífisis proximal. El tubérculo entonces se encuentra de la parte externa. Entonces se va a proyectar siempre hacia afuera, siempre lo vamos a ver proyectado hacia la parte de afuera. Y por el otro lado, el troquín se proyecta más hacia anterior, hacia adelante, y a nivel de lo que es la radiografía lo podemos ubicar más hacia la parte interna. Entonces, a nivel radiográfico,
Vamos a poner el troquíter en color rojo. Lo vamos a ubicar como un saltito, miren acá esta variante, se ubica hacia la parte externa, que es entonces el troquíter, el de mayor tamaño, y el troquín es el mismo, pero que se ubica hacia la parte un poquito más interna. Ese que dibujé ahí es el troquín o el de menor tamaño. Bien, y como les comenté, son dos salientes, son dos modificaciones en la superficie del hueso para inserciones músculo-ligamentosas. Entre el troquíter y el troquín, acá en la imagen ilustrativa, borro todo esto, vemos que existe como un surco, una estructura, un canal no cerrado, que se conoce como la corredera bicipital. Entonces, entre el troquíter y el troquín discurre un surco profundo y bastante largo, bastante proyectado, que se conoce como corredera bicipital. Bien, corredera bicipital. Por acá va a ir discurriendo, va a deslizarse un ligamento, justamente del bíceps. Por eso se conoce como corredera bicipital, porque ahí se desplaza un ligamento del bíceps. Perfecto. Muy bien. Y después, para terminar, espérense que los relacionamos de nuevo ahora en un rato, y después, para terminar, vamos a comentar sobre dos cuellos. Los huesos humerales y el femoral presentan un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello anatómico va a ser la división entre la cabeza y estos dos trocánteres, que vendría a ser entonces la zona no articular con la zona articular. El cuello anatómico divide la zona articular de la zona no articular. Es el cuello anatómico y correspondería justamente hasta donde termina la esfera. Cuello anatómico. El cuello quirúrgico corresponde o es igual a la metáfisis. Metáfisis, que es justamente la unión entre la epífisis proximal y la diáfisis. Cuello quirúrgico. ¿Y por qué se conoce como cuello quirúrgico? Porque esta, como les comentaba, es la zona de transición entre una estructura de ensanchamiento entre la epífisis proximal y la diáfisis. Y por ende, este ensanchamiento hace que esa zona sea el transcurso, sea el traspaso de una zona gruesa con una zona fina y por ende es una zona con una mayor predisposición a las fracturas. ¿Está? Justamente porque es el cambio de estrecho a fin. Bien, y es la zona de quiebre, como el punto débil. Bien, entonces, repasamos todas estas cositas que les acabo de decir recién. Vamos de nuevo. Cabeza humeral, estructura redondeada, azul. Cabeza humeral, estructura esférica. La reconocí, acá está, enfrentada a la glena. Cabeza humeral. Voy a reconocer dos estructuras salientes, rugosas, acá hacia atrás. Una que se dirige más hacia afuera, que ya creo que ya sabemos que es el troquíter, y una que se dirige un poquito más hacia adentro, que es el troquín. Yo no puedo verla, pero sé que existe entre ambos una estructura que es curva, un surco, entre troquíter y troquín, que se conocía como corredera bicipital. Y por último me quedan dos cuellos, un cuello que va a dividir, un cuello anatómico, que va a dividir esta esfera articular de las restantes superficies no articulares, y después me queda otro cuello que es el más propenso a sufrir fracturas, que dijimos que correspondía a la metáfisis o al pasaje entre epífisis y diáfisis. Y así recomponemos lo que vendría a ser la epífisis proximal de este húmero. Lo que veremos en las próximas clases es el resto del hueso, obviamente. La diáfisis humeral que va a tener ciertas características y la epífisis distal que va a tener muchas más características. ¿Sí? Y acá tenemos algunos términos que nombramos ayer, como la epitroquia y el epicóndilo. Entonces, la clase de hoy la terminamos, la dejamos por acá, dejamos pendiente el resto del número para el lunes, tienen las diapos para que las puedan ir leyendo y espero que haya quedado claro. Cualquier duda, como siempre, estoy a las órdenes y espero que tengan una buena semana. Bueno, gracias chicos por estar. Nos vemos el lunes. Chao.